Bendecidos mis hermanos, en este precioso día que el Señor hizo para ti y para mí, lleno de bendiciones. Recuérdense que siempre estamos esperando, estamos creyendo, hemos recibido todas las bendiciones que el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, nos ha dado a través de Cristo Jesús y revelado por el Espíritu Santo. Que la paz y gracia estén en aumento cada día en sus vidas, manifestándose para así poder entender más lo que es la palabra de Dios. Bueno, los jueves estamos hablando acerca de lo que es interpretar correctamente las escrituras y ya llevamos algunos meses enseñando acerca de esto y hay mucho todavía que enseñar y mucho que todavía todos nosotros, me incluyo, que aprender de la palabra de Dios, porque es inagotable. Es Dios mismo revelándose como Padre Celestial en nuestras vidas y a través de Cristo Jesús que vive en nosotros. Bueno, vamos a ir al repaso de lo que vimos el jueves pasado, que estuvimos hablando de tres conceptos. Vimos dos este jueves pasado y hace 15 días pues vimos el primero. Estudiamos que el segundo concepto para interpretar correctamente las escrituras es la primacía de Jesucristo. Esto significa Cristo sobre todo y sobre todos. Cuando habla sobre todo, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11, que el nombre de Jesucristo fue levantado, fue exaltado de tal manera que todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra y bajo la tierra, doble sus rodillas. Eso significa que Jesucristo está sobre todas las cosas, sobre la enfermedad, sobre esa circunstancia negativa que está pasando usted, ese problema judicial, ese problema de divorcio, ese problema de enfermedad, ese problema de economía. Cristo está sobre todo eso y nos ha dado la autoridad para expresar su palabra para que empiece a ordenarse todas las cosas. En Génesis capítulo 1, verso 2 dice que la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas y el Espíritu de Dios estaba sobre la tierra. Note algo, el Espíritu de Dios estaba sobre la tierra, el poder de Dios estaba sobre la tierra. Lo que se necesitaba para que empezara a ordenarse las cosas era la palabra y Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha y empezó a crear todas las cosas. Pues eso es lo que está sucediendo hoy en día con nosotros. El Espíritu Santo está sobre nosotros, está dentro de nosotros. Lo que está esperando es esa materia prima que es la palabra de Dios. Que digamos la palabra de Dios. Que dejemos ya a un lado esas quejas. Que dejemos a un lado esa palabra de negativas. Que dejemos a un lado todas las palabras naturales que están limitadas y empecemos a usar las palabras de Dios, que las palabras de Dios tienen poder. Vamos a verlo más adelante. Estudiamos el primer concepto que fue la eternidad de Dios, un continuo presente, un continuo presente. Todo ser humano es eterno. Todo ser humano es eterno, por tanto, lo que hay es que uno es para vida eterna y otros para para muerte eterna. Pero quiero decirte, el que escoge es el hombre. Pero quiero decirte que lo que estamos hablando ahora es lo que es ese continuo presente, siempre tenerlo presente. Dios hoy, yo soy. Sí, hoy, eso es fe. Las cosas que Dios nos ha dicho que tenemos, las hemos recibido hoy. Ahora estamos aprendiendo lo que es fe los domingos. En fortalecernos estaremos entrando en lo que es la visión. En fe estaremos entrando en lo que es el oír. Fe, vamos a entrar en lo que es el hablar fe. Vamos a entrar en lo que es actuar en fe. Pero bueno,
También estudiamos el tercer concepto, que fue el ministerio el ministerio del Espíritu Santo, el Consolador. Dijimos que Cristo es la interpretación de la Escritura, pero el Espíritu Santo es el intérprete de la Escritura. O sí, la palabra de Dios, las Escrituras, nos revela a un Cristo que era un misterio para el Antiguo Pacto, que era un misterio incluso para el Antiguo Testamento, pero a nosotros nos fue revelado, dice Colosenses 1, nos fue revelado a nosotros, a los santos, y el que nos revela y nos reveló a Cristo es el Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo nos guiará siempre a Cristo. Así que toda la escritura, toda la interpretación, toda la revelación, toda la inspiración es conocer a Cristo. Nos revela a Cristo. Vimos que el Espíritu Santo nos hace saber las cosas que ojo no vio, corazón no ha subido en corazón de hombre. Pues sí, siempre nos va a enseñar cosas extraordinarias y grandes porque el Padre Celestial pues está ilimitado. Pues sí, siempre va a haber esa fuente enseñándonos cosas maravillosas y gloriosas, y lógicamente que con nuestra mente natural jamás vamos a conocer todo lo que es Dios Padre. Debemos de aprender a vivir en la inspiración, dije, interna y no por la memoria interna. Perdón. Debemos de aprender a vivir en la inspiración eterna y no por la memoria interna. Yo estaba un día orando y fue algo tremendo que me llegó esta palabra, porque yo recuerdo que se nos enseñaba mucho de que debes de escuchar la palabra de Dios y que esa palabra llegara hasta, no en la mente, sino que hasta que llegara al espíritu. Y yo me decía, pero como que hay una cierta contradicción aquí, porque ¿cómo va a llegar al espíritu si Hebreo dice que la palabra de Dios está escrita en mi espíritu y va a ser escrita en mi mente? Entonces yo decía, no puede ser que la palabra penetre hasta mi espíritu si el espíritu está saturado de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Y estaba meditando en esto y estaba estudiando acerca de lo que es el consciente y subconsciente. Y estaba entendiendo porque muchas cosas, para no decir todas, muchas cosas que nos suceden, buenas o malas, es porque las atraemos en fe por el subconsciente, no por el consciente. Entonces vemos que cada vez el subconsciente dispara cosas en la mente. Dispara cosas en la mente y muchas veces nosotros caemos en la pequeña trampa o la grande trampa de creer eso y no lo pasamos al filtro si es conforme al nuevo pacto, conforme a las escrituras, sino que la creemos y eso es lo que atraemos. Nosotros somos como un imán, atraemos las cosas. Es por eso que muchas veces pasa una situación, volvemos al tiempo, pasar esa situación, volvemos, porque esa situación está en el subconsciente. Después, cuando el próximo año, creo que con la ayuda del Señor voy a estar hablando acerca de estas cosas. Entonces, lo que nos enseña la palabra es que del Espíritu va a fluir esa palabra, claro, cuando la oímos, va a fluir esa palabra va a entrar y no va a quedar simplemente en el consciente, sino en el subconsciente. Y conforme va siendo esa palabra establecida en el subconsciente va limpiándose de todas las cosas negativas, de todos los problemas que vimos, de todas las situaciones que nos fue enseñado, de todas las malas experiencias. Lógico, también habrán buenas experiencias que no se van a limpiar, porque es necesario buenas experiencias, que hayan experiencias. Pero lo que quiero llevarles es que muchas veces usted dice, pero ¿cómo es posible? Estoy orando y me viene ese pensamiento tan malo, porque el subconsciente está cargado y tenemos que aprender a limpiarnos
de ese subconsciente porque lo hacemos muchas veces una creencia. Y ahí es de lo que recibimos. Esto en fe, dije que el próximo año, puede ser que sea este mismo año, aprender a limpiar nuestro subconsciente de todas estas cosas. Si no entendió mucho, pues quiero decirte que luego lo vas a entender. Pero es importante porque muchas veces nosotros estamos... Hablaba con un hermano, antier creo que fue, estábamos hablando acerca, y me estaba hablando de cosas de que el subconsciente le disparaba. Sí, tradicionales, religiosas, tradicionales. Y yo les decía, oye, pero ¿cómo está eso? Hagámonos estas preguntas. Eso que usted me está diciendo, ¿va conforme a la palabra de Dios? ¿Va conforme al nuevo pacto? ¿Va conforme a la dispensación de la gracia? ¿O estás diciendo cosas que te enseñaron hace muchos años con muy buenas intenciones, pero tu consciente lo programó, lo tiene ahí, y entonces empiezas a hablar de eso? Y es solo temores, y el anticristo, y la gran tribulación, y viene esto, y las 70 semanas de Daniel, y está tan saturado eso que empezó a hablarme. Entonces yo empecé a hacerle preguntas acerca de eso. Y es un cuñado, un hombre muy preparado en la palabra de Dios, y cuando venía me dice, cuñado, me dejaste pensando. Y yo recuerdo que en el seminario yo tenía un profesor que siempre nos decía, ponga a la iglesia a pensar. Y es que es necesario. Sí, claro, tenemos que estar conscientes de muchas cosas, pero el subconsciente dispara, y usted y yo actuamos. Y pues decimos, pero ¿cómo fue? ¿Por qué actúa de esta manera? Porque el subconsciente está disparando todo esto. Muchas veces yo escucho muchos mensajes tradicionales, muchos mensajes que nos enseñaron, pero en ese tiempo como que no había habían esas herramientas para estudiar nosotros mismos, los miembros de la iglesia, estudiar. Por eso yo les hablo y estoy enseñando acerca de interpretar correctamente la palabra de Dios, para que usted escudriñe. No es que solamente usted diga, sí, es que el pastor Arnoldo dijo. No, este asunto no es de lo que el pastor Arnoldo dijo, es lo que dice la palabra de Dios. Y que usted pueda llegar y tener la convicción y decir, voy a examinar esto, voy a ver lo que está diciendo el pastor, lo voy a examinar, lo que está diciendo el pastor Arnoldo, lo voy a examinar conforme a la palabra de Dios, voy a investigar, porque no queremos vivir una vida por una memoria interna, sino que queremos vivir una vida por la inspiración eterna, que es acerca del Espíritu Santo. Inspiración dijimos que es Dios exhalando vida, esa es la palabra, exhalando vida a través de su palabra. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la vida de Dios es energética. Hebreos capítulo 4, verso 2 dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Y quiero decirte algo, la boca de Dios en la tierra es la tuya. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Pero note algo, la palabra de Dios, cada vez que pronuncia la palabra de Dios, lo que pronuncia, lo que exhala a Dios es poder y vida. Nos fortalece. Porque muchas veces hay personas que me han dicho, pastor, escuché un mensaje, pero en lugar de inspirarme, en lugar de consolarme, en lugar de darme esperanza, más bien como que me siento desanimado por el mensaje que dio. Bueno, porque es un mensaje que es del subconsciente y no por una inspiración, porque recuérdese que
la inspiración del Espíritu Santo, recuérdese que es consolar, dar esperanza, inspirarnos, animarnos, darnos visión. Pues dice que la palabra, cuando sale de la boca de Dios, dice que cuando sale en Isaías capítulo 55, verso 10, dice que cuando la palabra de Dios sale, será prosperada según como la envió, parafraseándolo. Lo que significa es que si la palabra de Dios sale, es amor, pues lo que se va a manifestar, lo que va a prosperar es amor. Prosperidad económica, va a haber prosperidad económica. Salud divina, va a haber sanidades. Felicidad, gozo. Bueno, por eso es necesario, y eso sí lo hablaba con este hermano, de que hoy necesitamos mensajes inspirados. Cuando hablo inspirado, no es esos mensajes que a la hora de llegada es tan profundo que no entendimos ni el que lo predicó, sino que es que inspira, da vida, es que Dios está soplando vida en nosotros constantemente. El Zoe de Dios es la vida. Bueno, por tanto, es difícil que si la vida de Dios, que es Cristo Jesús, está fluyendo en nosotros, vivir apagados, desanimados, afligidos, tristes, adoloridos, heridos, todas estas cosas. Esto limpia nuestra vida. Vimos que el Espíritu Santo, cuando da una palabra, ya lo dije anteriormente, consuela, motiva, produce esperanza, produce fe, produce amor. Él se manifiesta según su naturaleza. Jesucristo lo presenta como el consolador. Esa es su naturaleza, consolador, el otro consolador. Lo presenta como el ayudador. Esa es su naturaleza, siempre ayudar. Lo presenta como guía. Esa es su naturaleza, siempre de guiar. Lo presenta como revelación, como que da revelación. Esa es su naturaleza. Como inspiración, esa es su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? 2 Timoteo capítulo 2, verso 13. Vamos a ver la naturaleza de Dios. Sí, yo sé que es amor, pero veamos esta primero. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esa es su naturaleza. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, es su naturaleza. En otra palabra, a ver, si alguien no te ama, usted ama. Si alguien no te agradece las cosas, usted agradece las cosas. Me estoy explicando porque esa es su naturaleza. Estaba en medio de unos hermanos, unos familiares, y estábamos hablando, y no sé qué fue lo que dijeron de mí. Y le digo, porque esa es mi naturaleza. Y yo estaba hablando de la naturaleza de Dios. Esa es mi naturaleza. Esa es mi naturaleza. Dios es amor. Dije que Dios no tiene amor, sino que la Biblia dice que Dios es amor. Esa es su naturaleza. Es siempre amar. Aunque no lo amen, aunque lo desprecien, aunque lo rechacen, sigue amando. Romanos capítulo 3, verso 24 nos dice la naturaleza de Cristo: perdón, gracia. Sí, regalar, dar regalos inmerecidos. En Cristo lo merecemos, lógicamente, pero regalos inmerecidos. Dice, siendo justificados gratuitamente, 3:24 de Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es solo regalo, perdón. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos, esto os escribo para que no pequéis.
Pero si pecáis, abogado tenemos en Cristo Jesús. Es eternamente. Abogado tenemos eternamente. Nos justificó. Según de Corintios 5:21 dice que Él fue hecho pecado. No llevó el pecado, fue hecho pecado para que nosotros nos llevemos la justicia de Dios. Seamos la justicia de Dios, dice según de Corintios 5:21. Hay bastante diferencia en eso. Por tanto, prediquemos, enseñemos, aconsejemos, formemos e interpretemos las Escrituras según la óptica del Espíritu Santo y no de la carne, no con ese razonamiento natural, ese raciocinio natural. Eso es lo que Dios desea. Esos son los tres conceptos. Me quedé un poquito ahora en lo que es el Espíritu Santo, porque hablar de la persona del Espíritu Santo es algo glorioso, maravilloso. Yo sé que hablar del Padre Celestial, hablar acerca también de la persona de Jesucristo, es glorioso. Pero si aprendemos a ver al Padre Celestial en su obra, a nuestro Señor Jesucristo en su obra, y al Espíritu Santo en su obra, mire, es una potencia para poder, porque ese es el filtro nuestro, para interpretar correctamente. Porque hay versículos que usted los ve naturalmente y son de juicio, son de condenación, pero si usted lo ve a la luz, con los ojos del Espíritu Santo. Por eso es que Efesios capítulo 1, verso 18 dice, bueno, verso 17 dice que Pablo, desde el verso 15, Pablo está orando por esta iglesia, que era una iglesia que se amaba y una iglesia de fe, y pidió un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo. Y verso 19, verso 18 dice, y que fuera iluminado los ojos del entendimiento de la herencia que Dios nos ha dado. Por tanto, es el Espíritu Santo que nos va a traer esa revelación. Pero vamos a aprender a verlo a través. Ahora, pastor, ¿cómo hago? Bueno, hay que conocer al Padre Celestial. Sí, hay que tener conocimiento. Entenderlo. Pastor, no se puede entender con la mente natural, no se puede entender con el espíritu, la mente espiritual, sí. Conocer al Padre Celestial. ¿Cómo piensa? ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa? Eso es lo que hacía Jesús. Por eso Él decía, yo no hago las cosas porque yo quiero, simplemente, sino porque oigo al Padre. Segundo, conocer a Jesucristo, a la persona de Jesucristo. ¿Cómo piensa? ¿Cómo habla? ¿Qué es lo que hizo? Y conocer a la persona del Espíritu Santo, que es el que nuestro Señor Jesucristo lo dejó aquí en la tierra. Y vamos a ver tal vez ahora un poquito más que entremos acerca del Espíritu Santo. Ahora, algo que ya he hablado, porque hay 4 preguntas que quiero responder, pero nada más las voy a dar, creo que con ayuda del Señor la empiezo el próximo jueves. Pero antes quiero dar otro repaso de lo que es los pactos, para ir estableciendo las cosas, para poder establecer bases firmes, fuertes, para interpretar las Escrituras. Dijimos que el antiguo pacto no es el viejo Testamento. El antiguo pacto o el viejo pacto no es el Viejo Testamento, porque no todo el Viejo Testamento está en el antiguo pacto, o no todo el antiguo pacto está en el Viejo Testamento. Aunque Dios hizo pactos con Noé,
y con Abraham y otros, no es el antiguo pacto. Porque el antiguo pacto comenzó en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Ahí es donde comienza. Se llevó a cabo aproximadamente 1500 años. Sí, el antiguo pacto duró 1500 años aproximadamente. Pero comienza en Éxodo 19 y Éxodo 20. ¿Cuál es la razón? Estaremos hablando más adelante acerca de eso. Esto incluye incluso a los 4 evangelios que se conocen como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, porque muchos dicen, bueno, es que el antiguo pacto terminó en Malaquías. No, está con los 4 evangelios. Terminó en la resurrección de Cristo. Ni en la muerte, porque en la muerte de cruz estaba bajo el pacto antiguo, sino en la resurrección de Jesucristo. Aunque fueron escritos estos evangelios después de la resurrección, fueron escritos después de la resurrección de Jesucristo, su narración es la biografía de Jesús de Nazaret, que vivió bajo la ley del antiguo pacto. Si es una narración de la biografía de Jesucristo o de Jesús cuando caminó en la tierra. Por eso Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Significa que Jesús caminó, tuvo que cumplir los mandamientos, tuvo que cumplir todos los preceptos, mandamientos, decretos de el antiguo pacto, porque él nació bajo el antiguo pacto. Por eso ustedes ven a Jesús con rituales del antiguo pacto, porque vino a cumplir la ley, no a abrogarla. ¿Vamos? ¿Por qué? Él tenía que cumplir esa ley. Era el santo, el Dios Todopoderoso que se hizo hombre para cumplir la ley que el hombre no podía cumplir. Enseñamos del nuevo pacto. Comienza a partir de los capítulos 1 y 2 de los Hechos de los Apóstoles. Así se le llama los Hechos de los Apóstoles, pero yo, muy personal, diría los hechos del Espíritu Santo, porque viene la revelación y manifestación del Espíritu Santo, no solamente sobre el hombre, sino dentro del hombre. En el momento que naciste de nuevo, el Espíritu Santo está en tu corazón. Fue el que puso el sello de garantía de salvación, según Efesios capítulo 1, verso 13. Los Hechos de los Apóstoles narra la fundación de la iglesia cristiana y la expansión del cristianismo por el Imperio Romano. Sí. Hay teólogos que dicen que el nacimiento de la iglesia fue en la resurrección. En el momento que Cristo resucitó y fue hacia el Padre, en Hechos 1 y 2. Hay otros como Watchman Nee, un hombre estudioso en los años 1900, enseña y habla de que la iglesia nació en el Edén, que la mujer es un tipo de la iglesia y que Adán es un tipo de Jesús. Y tanto es así que la Biblia enseña de que Jesucristo es el postrer Adán.
el postrer Adán. Se enseña como cuando Jesús por la lanza, en un costado salió sangre, salió el plasma, que se ve como agua, dice, y ahí que Dios pues hizo un sueño a Adán, y de su costilla sacó una mujer, y usted verá que en la palabra de Dios siempre la mujer está representando a la iglesia. Tanto es así que dice que Jesucristo es la esposa de la iglesia, la presenta como mujer. Pero bueno, era nada más para algunas escuelas, opiniones que tienen algunos teólogos. Pero eso es interesante. Ahora, más, ¿por qué la iglesia? Bueno, porque hay otra escuela de restauración, que esa escuela de restauración es cómo la iglesia nació. La ponemos de esta manera: nace aquí en el Edén, pero en la caída de Adán y Eva, la iglesia empezó a bajar y a bajar, no perdiendo, sino ocultándose en ellos por causa del pecado, ocultándose toda la imagen y semejanza de Dios, todos sus dones y atributos. Entonces, se pone aquí, entonces empieza a descender, a descender, a descender, a descender. Este es el sistema de restauración. Empieza a descender y a descender, sube, empieza a subir y se manifiesta lo que es a través de Cristo Jesús, la iglesia. Entonces, de aquí, aquí, esta línea de vida son las edades y tiempos que habla Colosenses capítulo 1, verso 24 al 27, según estos teólogos de restauración. De ahí la iglesia es cuando viene el Espíritu Santo, es cuando ya se establece, se manifiesta literalmente. Cristo viene, Dios mismo se hace carne, se hace hombre para venir y traer la iglesia que tenía el plan, el propósito, la predestinación de la iglesia, llevarla a cabo con Cristo, que se llama, pues entra en lo que es la dispensación de la gracia, que es la dispensación del Espíritu Santo. Interesantísimo todo este estudio. Son interesantes, pero le estoy hablando esto para que nos demos cuenta y empecemos a ver lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es todo el Nuevo Testamento. No, pero lo veremos después. Sucede, la iglesia nace, porque es la iglesia, la dispensación del nuevo pacto, la iglesia de Dios. Sucede el derramamiento del Espíritu Santo y sus señales. El derramamiento del Espíritu Santo y sus señales. Dice en el capítulo 1 de Hechos, capítulo 1 de Hechos, verso 1 al 6. Hechos, del 1 al 6, es un tratado. Este es un tratado que Lucas escribió. Lucas era médico. Él sí que escribió el Evangelio de Lucas. Escribió Hechos. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Estas son instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Se recuerdan los apóstoles? A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
¿Sabes lo que estos apóstoles tuvieron el privilegio de estar 3 años y medio con nuestro Señor Jesucristo caminando? Pero después muere. Al tercer día resucita. El Cristo glorificado se les presenta a ellos y durante 40 días les empieza a enseñar, les da un estudio acerca de lo que es el reino de Dios. A Cristo glorificado cara a cara, sentado con ellos, comiendo con ellos y enseñándoles directamente lo que era el reino de Dios. Qué glorioso es eso. Pastor, y ahora yo quisiera estar en esos tiempos. No, espérate. Que dice la Biblia que tú estás en mejores tiempos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 50 días. Esos fueron los días. Oiga bien esto. Dice para que fuesen bautizados. La palabra bautismo es sumergir. Eso es lo que significa bautismo. Sumergir. Por tanto, entiéndase por qué. Esto como que a veces la gente trae una cierta contradicción en ellos y piensan que hay una contradicción y no es así. Dice que vendrá el Espíritu Santo y los bautizará como bautizó Juan el Bautista, sumergiéndolos. Ahora, note algo. Yo dije que en el momento que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo está en nuestro espíritu. Pero ahora dice que el Espíritu Santo nos va a bautizar. Les dijo a los discípulos. Los discípulos tenían a Cristo en su corazón. Ya. Pastor, pero estaba enseñándole porque es omnipresente, glorificado. Podría estar en cualquier lugar. En el mismo momento. Yo siempre le digo esto y pienso de esta manera. Esto de omnipresente es que todo está delante de él. Todo. Pero bueno. Por tanto, entonces ya el Espíritu Santo está en nosotros. Ese bautismo es una fuente de poder que sale y nos sumerge. No solamente el Espíritu está ya sumergido, bautizado en el Espíritu, sino que nuestra alma, y no solamente nuestra alma, nuestro cuerpo. Vamos a ver. Y estoy hablando que cuando habla de ese bautismo, lo que está hablando es de manifestación de poder. Jesús bien claro dijo en Lucas capítulo 4, verso 18, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Usted no cree que estaba lleno del Espíritu Santo? Donde en el verso 16 dice que Jesús vino lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo dentro. Lógicamente lo engendró el Espíritu Santo. Era Dios. Dice que, y después dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres, para darle vista a los ciegos, sanar a los quebrantados del corazón, darle libertad a los cautivos, abrirle las puertas de las cárceles. Wow. Eso es lo que significa el Espíritu está sobre mí. Poder. Lo dice Hechos capítulo 1, verso 8. La iglesia está empoderada por el Espíritu Santo. Es que tenemos que buscar. No. Lo que tenemos que permitir es fluir. Eso es lo que tenemos que aprender en fe. Es fluir en lo que tenemos. A ver si puedo explicarme con este ejemplo.
en cualquier profesión, cualquier oficio. Se le lleva en cualquier oficio. ¿Qué podemos poner vamos, un oficio. Un mecánico. Se le lleva el carro. El carro pasa esto y esto y esto. Pero él fluye en su conocimiento, en su don, en su destreza, en su habilidad. Fluye en ese oficio. Y al fluir en ese oficio, él empieza a ver, entender y arreglar las cosas. Eso nos pasa con los oficios de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Los cantantes. Por eso necesitamos permitir no ministrar a las personas desde la memoria interna, sino desde la inspiración eterna. En ese momento que usted empieza a sentir, usted mismo siente, usted empieza a ver que empiezas a fluir libremente. Así es todas las cosas. Estaba meditando en esto y yo sé que algunos tal vez van a decir, no, pero ¿cómo va a comparar esto con algo material? La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 18, dice que Él nos ha dado el poder de hacer riquezas. Sí, significa que hay un poder dentro de nosotros para hacer riquezas. Ese poder del Espíritu Santo. Porque dice de esta manera, pero recibiréis poder. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué recibimos en ese momento? Poder. ¿Qué se manifiesta? Poder. Cuando fluimos, manifiesta ese poder y hay ideas que a usted no le habían llegado. Ve cosas que usted no había visto. Revelación que usted no, porque entró al mundo espiritual. ¿Cuántas veces usted está queriendo solucionar con su mente un problema? Y usted dice, ya me doy. No le encuentro la solución a este problema. Pero te acuestas. Y más tranquilo está ahí, o está pensando y pensando, viendo cómo lo soluciona y nada. Al día siguiente te levantas y de un de repente, como ahorita lo veremos, de un de repente te llegó la idea. Dice, esto era. Claro que sí. Me ha tocado hermanos que reparan, son electromecánicos, reparan motores, no solamente electromecánicos, sino reparan motores inmensos y me han dicho, pastor, hemos estado pegado a un motor y le damos y un momento a otro decimos, ya hasta aquí, ya hemos hecho todo lo posible humanamente para llegarle, no le llegamos al problema. Vamos a dejar que el Señor se mueva. Mire, y dice que les llega esa idea. Usted ha visto personas que son inspiraciones, son ideas que llegan. Sí, nosotros buscamos la manera, sí, aquí en la mente. No está mal, pues en la mente tenemos conocimiento de cómo resolver esa situación, pero hay cosas que nuestro conocimiento, nuestra información y conocimiento natural no nos llega a la situación, al problema, pero si dejamos al Espíritu que fluya ese poder, se manifiesta. Fluye. Aprenda a fluir. Aprenda, si usted quiere amar a una persona, por conocimiento se te va a hacer difícil, pero si permites que el amor de Dios fluya en ti, te vas a dar cuenta cuánto fluyes en el amor de Dios para ti y para con los demás. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le hace Hechos. Esta gente tenían que caminar en un poder por las persecuciones, lo querían matar. Pablo perseguía la iglesia, mató a Esteban. Sí, él no fue directamente que lo mató, pero dio la orden y él vio donde lo estaban matando.
y una inspiración tremenda. Esteban cuando estaba siendo apedreado por la gente, para los soldados de Pablo, matándoles, los cielos se abrieron. Vio al Padre, vio al Hijo sentado a la diestra y vio su gloria, el Espíritu Santo. ¡Ay, qué hermoso esto! Por eso esa situación que ya no le encuentra solución. Has hecho de todo y no encuentras solución. Tú eres un conducto de Dios. Tú eres un instrumento de Dios. Tú eres un vaso de Dios. Permita fluir. Sí, lo primero que hay que entrar es permitir que el Espíritu fluya y manifieste paz en nuestra mente. La paz que hay en nuestro espíritu, paz, reposo, y vas a ver cómo las ideas llegan. Vas a ver cómo las cosas van a manifestarse. Ese empoderamiento manifiesta la señal de hablar en otras lenguas. Vemos si hay tanta burla en eso, porque no se entiende. Mucha gente no entiende esto. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día, estoy hablando del nuevo pacto, lo que ha sucedido en el nuevo pacto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes. Este es Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Y de repente, ¡ay, qué cosa más linda cuando eso de repente! Usted necesitaba un dinero y de repente apareció y usted dice, pero ¿cómo fue? Jamás, nunca pensé, planeé, pero ese lado jamás, nunca, por menos por esas personas, apareció. Y llegó el dinero. De repente vino la solución, de repente vino esa idea, de repente vino esa idea empresarial, esa idea para poder, ¿cuántos ahora en la pandemia? Les llegaban de repente ideas y empezaron a ponerlos en práctica. Mire, y salieron adelante. Y no solamente salieron adelante, llegaron a levantarse extraordinariamente un año. Y de repente, del cielo un estruendo, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Es que para los judíos las lenguas de fuego eran representación de la gloria de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, se manifestó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Tenemos el privilegio de que nuestros cuerpos fue hecho templo del Espíritu Santo. Uy, rápido porque ya se me fue el tiempo. En Hechos capítulo 2, verso 17, y en los postreros días, Hechos 2, 17, y en los postreros días dice Dios, derramaré el espíritu sobre todo espíritu. No dice todo espíritu, sino que dice sobre toda carne. Y mi fuente está en mi espíritu. Tuvo que haber pasado por el alma y llegar a la carne. Que esa manifestación es poder. El hablar en otras lenguas es el poder. Veremos después los dones del Espíritu. Y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dirán cosas del futuro. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Capítulo 6, verso 10 de 1 Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nos dice en Hechos 2:17 que vendrá el Espíritu Santo sobre toda carne. Pero Pablo dice en 1 Corintios 6, 19, 20 que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Glorificad a Dios, pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El espíritu
son de Dios. Iba a entrar a las 4 preguntas, iba a decir, pero sé que si empiezo a decirle me voy a quedar en alguna de ellas. Mejor comienzo la próxima semana. Hoy hablé de lo que es, y hice un repaso de lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto y qué sucede con el nuevo pacto y el Espíritu Santo. Amados hermanos, como siempre digo, se me fue el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por poner atención a estos mensajes. Yo sé que el Espíritu Santo está moviéndose dentro de ti. Está fluyendo, está deseando. Usted mismo lo percibe, no solamente emocionalmente, no solamente mentalmente, no solamente físicamente. Sí, porque hay manifestaciones de esa manera, que el Espíritu Santo se está manifestando, porque es el que trae consuelo, es el que trae dirección, es el que trae revelación, es el que trae esperanza, es el que trae inspiración para esa situación que está pasando. Trae fortaleza, es una fortaleza, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero decirte que el Espíritu Santo en este momento se está moviendo en ti. Pastor, pero como yo soy, la sangre de Cristo te ha limpiado. Por tanto, mire qué tremendo. Rapidito. Cuando la zarza ardía, Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. Pero el ejemplo que nos da Jesús en aquella enseñanza del padre y el hijo pródigo, que le llaman el hijo pródigo, cuando llega, no le dice primero, no le dijo que se bañara, lo abrazó de esa manera y lo besó. Y segundo, la orden fue, pongan sandalias en él. Porque nosotros a través de la sangre de Cristo podemos entrar y estamos, más que entrar, estamos en el trono de la gracia de nuestro Dios, Padre Todopoderoso. Estas son las cosas que debemos de ir entendiendo para interpretar correctamente las Escrituras. Que la paz, que la gracia aumente día tras día a través de las Escrituras reveladas por el Espíritu Santo. Bendecidos mis hermanos.